Salve María, sean todos bienvenidos a esta meditación. Nos encontramos ya todos dentro de la Semana Santa, en el primer día del Triduo Pascual, que son los 3 días, podríamos decir, más importantes de la liturgia de la Iglesia, porque marcan el fin de la Cuaresma. Y siendo el día de hoy Jueves Santo, me imagino que varios de nuestros seguidores, de los que siguen nuestros programas, ya habrán participado de la ceremonia propia al Jueves Santo, donde recordamos la última cena de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él instituyó el sacramento de la Eucaristía. Se quedó verdaderamente presente en las especies del pan y del vino, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para ser y transformarse en nuestro propio alimento. Vamos a meditar de esa forma. Me parece que es un muy bonito día, un día muy especial para poder hacer esta reflexión ya propiamente dentro de la Semana Santa. Pero para comenzar, para iniciar nuestra meditación, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre, para que nos acompañe especialmente en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Madre de los Dolores, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestros santos ángeles de la guarda, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de ya habernos encomendado a la Santísima Virgen, vamos a propiamente comenzar nuestra meditación. Y para eso nos vamos a remontar a la primera gran batalla que se dio en los cielos. Sabemos que los ángeles malos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, tuvo una reacción que fue fulminante e inmediata. Él se levantó junto con los otros ángeles de la corte celestial y dio el grito de guerra de Qui sut Deus, que significa ¿quién como Dios?, con el fin de poder reparar la gran falta que cometían aquellos ángeles que se rebelaban contra Dios, que no querían servir a Dios y aceptar su voluntad, y así lanzar al fondo de los infiernos a los demonios. Y fue así que Dios aplicó la justicia contra ellos, contra los ángeles rebeldes. De igual manera, recordamos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, cometieron el pecado original, la justicia de Dios también cayó sobre ellos y fueron expulsados del paraíso terrenal. Así nos damos cuenta que tanto en el cielo, cuando se da esta primer batalla, y también en el paraíso terrenal, Dios aplicó su justicia. Y qué tremendo es caer bajo el peso de la justicia de Dios. Dios también podría, después del pecado de Adán y Eva, podría habernos privado al género humano para siempre y para toda la eternidad de la posibilidad de ir al cielo, como lo hizo con los ángeles rebeldes. Sin embargo, Él quiso, por así decir, invertir la situación y mandó a su divino Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo manda a la tierra, se encarna, toma nuestra naturaleza humana y padeciente, y Él mismo, el propio Dios encarnado, se transforma en la propia víctima de la justicia divina. Y como decía nuestro fundador, Monseñor Joan Cla, solo un Dios es capaz de eso, de esa gran locura de amor, podríamos decir, donde Él mismo se convierte en la víctima de nuestras faltas y de nuestros crímenes y de nuestros pecados.
Y ya que nos encontramos dentro de los 3 días más importantes de la Semana Santa, que son el jueves, viernes, sábado, sábado santo, es muy importante durante estos días nosotros poder verdaderamente meditar profundamente la entrega que nuestro Señor Jesucristo hace en el Monte Calvario, dejándose crucificar para redimirnos de los pecados. Y por eso vamos a aprovechar en el día de hoy para dar algunos puntos que nos puedan servir, algunas ideas que les puedan servir a ustedes que nos siguen en familia, les puedan servir para meditar especialmente en esta Semana Santa, en estos días santos. La condena a muerte de la crucifixión, de la muerte en la cruz, era una muerte realmente ignominiosa, reservada para los peores criminales y para los asesinos. Cuentan incluso los historiadores de la época que los romanos tenían 2 formas, tenían 2 maneras de acabar y eliminar a los criminales. Una era la forma noble que ellos le llamaban, que era por medio de la decapitación, y otra era la muerte en la cruz, que era la forma cruel o la forma ignominiosa. Porque claro, al morir decapitados era una muerte rápida y podríamos decir menos dolorosa. En cambio, la muerte en la cruz era una muerte lenta. Y por eso nuestro Señor Jesucristo escoge esa manera, la manera más cruel de entregar su vida, que era la muerte en la cruz. Y durante ese tormento de la cruz, aquellos que eran condenados a esta muerte realmente sufrían muchísimo, llevaban su dolor a lo más extremo, porque primero que todo, al ser crucificados y el clavo perforaba las manos, inmediatamente se daba una descarga nerviosa en todo el cuerpo de la persona. Y además de esto, como decíamos, era una muerte muy lenta. Recordemos que nuestro Señor, según nos cuenta la Escritura y también los videntes, fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Entonces era realmente una muerte lenta. Y si no morían en algún rango de tiempo, ahí les quebraban las piernas y ellos morían inmediatamente asfixiados. De una u otra forma, ya sea cuando estaban siendo crucificados, les empezaba a faltar el aire. Y nuestro Señor Jesucristo verdaderamente muere asfixiado. Y como vimos, el tormento de la crucifixión, como les comentaba, era reservado para los peores criminales, para los peores asesinos. Y vemos que nuestro Señor escoge este tipo de muerte también porque la cruz en sí era considerada como el máximo de la deshonra. Y sin embargo, ese signo de vergüenza, podríamos decir, nuestro Señor lo escoge cargando sobre Él mismo la cruz y cargándola con verdadero amor por todos nosotros, porque siendo el Dios, ya veía proféticamente hasta el último ser humano que existiría y por amor a ellos se entregaba. Y nos hace realmente muy, muy bien, nos hace bien al alma recordar todos estos padecimientos para darnos cuenta la forma cruel y dolorosa en la cual nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Pero ahí no acaba la historia. En esa muerte en la cruz, nuestro Señor entregando hasta su última gota de sangre, ahí Él venció la muerte, venció al demonio también. Y aquella cruz pasó a ser un signo para nosotros, más bien no de muerte, sino de victoria. Porque nuestro Señor al resucitar deja vacía aquella cruz y aquella cruz pasa de ser un signo de deshonra, un signo de vergüenza y pasa a ser más bien un signo de gloria. Y en la cruz, que aparentemente era una derrota, un fracaso, era también considerado como un escándalo, nuestro Señor nos liberta a todos nosotros, el género humano, nos liberta de la muerte y nos liberta del pecado. Por eso, para nosotros, los católicos, los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, la cruz significa para nosotros también una luz que nos indica el camino en esta tierra que debemos seguir. Porque el propio nuestro Señor nos dice en el Evangelio,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él nos muestra el camino, que es el camino de la cruz, y nos promete que si nosotros seguimos verdaderamente y tomamos y cargamos esa cruz, como dice aquí, cada día, Él nos promete la felicidad eterna, que es en el cielo, eternamente gozando con Él, con Nuestra Señora y con todos los santos. Entonces, recordemos muy bien que la cruz pasó a ser de un signo de ignominia, de un signo de humillación, pasó a ser más bien un signo de gloria para todos los hombres y mujeres de fe. Y si nos damos cuenta, hoy en día la cruz está siempre en lugares de honra. Si vemos en lo alto de las iglesias encontraremos una cruz. En el báculo de los papas encontraremos también una cruz. En las coronas de los reyes la cruz también estará presente. Eso nos hace darnos cuenta cómo realmente se dio ese cambio, cómo nuestro Señor transformó la cruz, la transformó en un símbolo de gloria, en un símbolo también de realeza y de victoria. Y la cruz para nosotros, ustedes que nos siguen, que siguen todos nuestros programas, que nos escuchan y tratan de llevar a la vida diaria todas las enseñanzas con ayuda de Dios, debemos saber que la cruz no es un símbolo de muerte, sino es un símbolo más bien de vida, porque ella también es nuestra esperanza. Sabemos y todos nosotros pasamos por dificultades. En cualquier vocación o llamado que Dios nos haya dado, siempre estará presente también la cruz, porque es esa cruz que nos va a llevar a la santidad y que nos va a llevar al cielo. Y en medio de esas dificultades que debemos afrontar, esos duros caminos que debemos recorrer en la tierra, debemos recordar también las palabras de Job, que la vida del hombre en la tierra es una lucha, y es una lucha constante, porque no es fácil ser un católico practicante en los días de hoy. Ustedes lo saben y ciertamente han pasado por situaciones en las cuales han tenido que tomar una postura de combate realmente para poder mantenernos fieles en el camino de la santidad y en el camino de la virtud. Pero lo importante es no dejarnos desanimar. Así como nuestro Señor Jesucristo cuando cargó la cruz, que incluso nos cuentan algunos videntes que nuestro Señor en el momento que le dieron la cruz para hacer la vía sacra, la vía dolorosa, Él tomó la cruz y antes de colocarla en sus hombros la besó, porque Él quería abrazarse verdaderamente a la cruz por amor a nosotros. Y nosotros también debemos abrazar las cruces que sabemos que son instrumentos que Dios nuestro Señor utiliza para también santificarnos y purificarnos. Y tomó esa cruz y empezó el camino. Y Él mismo sabemos que cayó 3 veces. Incluso cada una de sus caídas constituyen una estación de la vía sacra. Pero en todas las veces que Él se caía, inmediatamente se levantaba. Y se levantaba con entusiasmo, se levantaba con valentía. Y así fue como Él logró llegar al final del Vía Crucis y entregar verdaderamente su vida. Y esas caídas de nuestro Señor a lo largo de la vía sacra, camino al Calvario, nos debe dar a nosotros también mucho ánimo y nos debe dejar la enseñanza, la lección de que por más que tengamos caídas en nuestra vida, no podemos quedarnos ahí. Imagínense que nuestro Señor se hubiese caído la primera vez y hubiese quedado ahí. Claro que nunca eso sucedería porque iría en contra de su santidad y su perfección. Pero si eso hubiese sucedido, nosotros no hubiésemos sido redimidos. Igualmente, si nosotros tenemos caídas en nuestra vida, no 1, ni 2, ni 3, pueden ser muchísimas, como comentábamos, no podemos dejarnos desanimar. Al contrario, tenemos que levantarnos inmediatamente, coger nuevamente la cruz y seguir en aquel camino para verdaderamente llegar al cielo. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que el hombre, el ser humano, puede encontrar la felicidad lejos de la cruz? Sabemos que es imposible. No se puede encontrar la felicidad lejos de la cruz. No nos podemos engañar. No podemos permitir que el demonio, el mundo, la carne, que son nuestros enemigos del alma, nos engañen.
No existe un programa de vida legítimo y católico que esté apartado de la cruz y de la renuncia a nosotros mismos. Siempre será por ese camino que debemos conducirnos. Y cualquier otra propuesta que el demonio nos haga, inmediatamente debemos pedir en nuestras oraciones diarias, ya debemos pedir esa perseverancia en el camino del bien para darnos cuenta que cualquier solicitud del demonio va a ser engañosa. Y puede ser que nos dé una felicidad, pero va a ser una felicidad, como comentábamos también en otros programas, pasajera. Y al fin y al cabo puede terminar en un fracaso y puede ser un fracaso eterno. Y ese fracaso eterno tiene nombre y es el infierno. Así que nunca podemos dejarnos engañar. Al contrario, debemos estar dispuestos a perderlo todo con tal de ganar a Dios nuestro Señor y encontrarnos con Él y que sea por toda la eternidad, o sea, ese premio eterno que todos nosotros, ustedes y yo, anhelamos. Y entonces, ¿qué debemos hacer o qué postura nosotros debemos tomar cuando nos damos cuenta que aparece una cruz en nuestro camino? Cuando Dios nos manda una cruz, ¿qué será lo que Él está deseando de nosotros? Lo que Él está deseando de nosotros en cada cruz, en cada sufrimiento, en cada dificultad que pueda llegar en nuestra vida, Él pide de nosotros una renuncia a nuestra propia voluntad y una aceptación de los planes de Dios. Siempre detrás de una cruz estará esa intención que Dios nuestro Señor tiene. Aunque cueste, aunque sea pesada, Él quiere que nos asemejemos cada vez más a Él y estar dispuestos a hacer en todo la voluntad de Dios, así como Él estuvo dispuesto a hacer siempre la voluntad del Padre. De igual manera, esa cruz, esos sufrimientos, nos hacen cada vez más partícipes y nos permiten verdaderamente aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa cruz bien aceptada, que un católico da ese paso, nos vacía de nosotros mismos y nos llena de Dios. Porque si verdaderamente nosotros queremos estar llenos de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Nuestro fundador explicaba, es como tener una copa y si esa copa tiene agua y está llena de agua hasta el borde y quiero servirme un vino, para poder servir ese vino, que obviamente entre el agua y el vino es mejor el vino, entonces para poderme servir ese vino, ¿qué tengo que hacer? Obviamente tengo que sacar todo el agua que está dentro de la copa para poderme servir de aquel vino. Lo mismo sucede. Si nosotros queremos llenarnos de Dios nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, de los santos, de los ángeles, primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y no existe mejor forma de negarnos a nosotros y vaciarnos de nosotros mismos que la aceptación de la cruz en nuestra vida y en nuestro camino. Es una elevación en realidad, porque así elevamos nuestra alma, siempre y cuando sea bien aceptada aquella cruz. Y así nos vamos asemejando y nos vamos acercando cada vez más a Dios y a Nuestra Señora. Pero lamentablemente la mentalidad del siglo en que nosotros vivimos va en contra de toda y cualquier cruz, de cualquier cosa que nos haga referencia al dolor. Y por eso el mundo, los seres humanos aquí en la tierra, no encontramos la felicidad, porque huimos del camino de la cruz. Todo lo que tenga que ver con sufrimiento, todo lo que tenga que ver con dificultad, todo eso no es aceptado como debería ser. Y por eso es que el mundo se va alejando cada vez más de la alegría y se va alejando cada vez más de la verdadera felicidad. Porque la cruz fue hecha para ser abrazada. Los santos nos dan ejemplos así grandísimos de cómo ellos consideraban la cruz, que para nosotros es sinónimo de sufrimiento, de dificultades. Ellos consideraban la cruz como el más precioso tesoro de sus vidas. Y podríamos aquí citar innumerables ejemplos en ese sentido. Santos desde toda la historia estuvieron en la búsqueda de ese sufrimiento y en la aceptación de esa cruz. Nosotros, los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen, tenemos un ejemplo que nos toca, por así decir, muy de cerca, que es el doctor Plinio. El doctor Plinio, él fue el maestro de nuestro fundador.
Y a lo largo de su vida nos dio gran ejemplo de cómo él siempre fue un apóstol, podríamos decir, de la cruz y del sufrimiento. Él en el año 1988 hizo un viaje a Europa, que fue todo promovido por su hijo espiritual, por Monseñor Joan Cla, nuestro fundador. Él promovió este viaje para darle de regalo, porque él en ese año completaba sus 80 años de vida. Y él quiso, junto con todos los miembros del grupo de esa época, darle como regalo este viaje a Europa, para que él pudiese visitar todos los diferentes lugares, todos los santuarios existentes en Europa, y así poder ver todos los frutos de la civilización cristiana y poder descansar y, sobre todo, admirar todos esos frutos de la civilización cristiana. Y fue así que ya después de pasados algunos días, viendo que él verdaderamente estaba disfrutando en el sentido santo de la palabra, disfrutando aquel viaje, pasando por todos los diferentes santuarios y logrando admirar todo esto, incluso le fue ofrecido quedarse más tiempo en Europa y alargar un poco más la estadía. Y fue impresionante porque él llegó a responder: necesito volver a Brasil. Él es brasileño, vivía en Sao Paulo, entonces allá tenía también todas sus actividades apostólicas. Y cuando le hacen la pregunta, él responde: necesito volver a Brasil. Al serle preguntado por qué, es ahí donde viene como la parte más impresionante, porque él responde: porque yo no bebí hasta el fin el cáliz de dolor que Nuestra Señora me tiene reservado. Él sabía y sentía en el fondo de su corazón que Nuestra Señora le reservaba todavía pasar por un camino doloroso, por el camino del Calvario también, como todos los santos. Y por eso él no quería alargar más su estadía y quería volver lo más pronto posible para abrazar aquella cruz, la cruz de sus labores de apostolado y de su entrega para el bien de la Iglesia, la santificación de las almas. Ese es uno de los ejemplos, porque habría muchísimos ejemplos aquí que podríamos numerar, y es en la vida de él, pero en la vida de cuántos santos vemos que ellos eran ávidos así de la cruz. Una enseñanza más que encontramos en el camino de la cruz: sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Redentor del género humano, y para poder redimirnos, Él tuvo que aceptar la muerte. Fue por eso que Él pasó por el huerto de los olivos, la agonía en el huerto de los olivos, fue tomado preso, pasó por todos los padecimientos antes propiamente de ser crucificado, el ser flagelado, el ser calumniado también tantas veces, y caminar por todo el Calvario hasta llegar a lo alto de la cruz para poder cumplir con la misión que lo trajo al mundo. Porque esa era su misión. Ya desde que él nace en Belén, inmediatamente ya estaba dispuesto en su divina sabiduría a cumplir cuanto antes esa misión que le había sido reservada por Dios. Y pasó por todo este sufrimiento para eso. Y por eso mismo la cruz se convirtió para todos nosotros también como en un estandarte del deseo, y no importa que tengamos que pasar por todas las dificultades que tengamos que pasar para también, a ejemplo de Él, realizar los designios de Dios sobre nosotros en esta tierra y estar dispuestos a pasar por todos esos sufrimientos para también cumplir con nuestra propia misión, porque cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta tierra. Y el ejemplo y la lección que nuestro Señor nos da es que la elevada misión que Él tenía de redimirnos, para poder llegar a esa misión y cumplir esa misión, Él tuvo que pasar por el camino de la cruz. Igualmente, nosotros debemos estar dispuestos a también pasar por el camino de la cruz para verdaderamente cumplir con nuestra propia vocación, pasar por el dolor, el sacrificio, el holocausto, con tal de verdaderamente cumplir esa misión que cada uno de nosotros es llamado aquí en esta tierra. Y bueno, para nosotros poder cumplir con esa misión es necesaria mucha fidelidad, pero esa fidelidad implica una lucha la vida entera, así sin vacaciones, constante, una lucha para que verdaderamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo pueda vencer en el mundo, pero también interiormente, porque constantemente nosotros estamos en una lucha
entre el cumplimiento de la ley de Dios y las faltas, entre la virtud y el pecado. Siempre se da eso en nosotros y tenemos que estar dispuestos a llevar esa lucha adelante para verdaderamente combatir interiormente contra esos enemigos, y de esa forma se va a dar en nosotros la glorificación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente con valentía nos decidimos a constantemente luchar para que pueda vencer en nosotros el bien, la santidad, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gracia podamos apartar de nuestro camino todo aquello que nos aleja verdaderamente del cumplimiento de nuestra vocación como católicos y la vocación específica que cada uno de ustedes pueda tener, sea conformar una familia, ser un profesional, la vida religiosa. Son misiones que Dios nos muestra, son caminos que Dios nos muestra, pero cada uno de esos caminos no puede ser apartado de la cruz. Porque todo esto que nosotros acabamos de considerar en estos minutos es lo que se considera como el espíritu de cruz. Porque los grandes guerreros de la vida y de la historia fueron verdaderamente aquellos que se revistieron de ese espíritu de la cruz, que en el fondo es el amor a ese sufrimiento. Como que tener naturalidad, podríamos decir, con el sufrimiento, que es lo que debe caracterizar verdaderamente a un hijo de la Iglesia Católica, a un seguidor, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y para adquirir ese espíritu, no podríamos hacer nada mejor que suplicárselo, pedírselo a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, que ella nos conceda verdaderamente el amor, que ese mismo amor y veneración que ella tenía a la cruz y que tuvo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda también poder tener verdaderamente ese espíritu. Porque si hubo una persona que fue verdaderamente también apóstol de la cruz, fue la propia Santísima Virgen. Ella estuvo ahí, al pie, nos dice en el Evangelio, al pie de la cruz, siendo de alguna forma también sustento para la entrega que su propio Hijo, que aparte de ser su Hijo, era el propio Hijo de Dios y era su propio Creador, ella, por medio de estar ahí de pie en la cruz, también lo podía sustentar. Entonces, que también en ese sentido, nosotros podamos estar firmes en el camino de la cruz. Y el propio doctor Plinio meditaba sobre la Santa Cruz y la relación con Nuestra Señora. Y hay aquí un trecho muy bonito donde él medita cómo es la cruz y Nuestra Señora en ese momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo estaban muy relacionados. Y nos dice en este trecho sobre esa consideración. Podemos imaginar, sin herir las enseñanzas de la ortodoxia católica, que, pasados los tormentosos días de la pasión, vividas las alegrías de la resurrección y tras la gloriosa salida de Jesús de este mundo, dos grandes felicidades le quedaron a Nuestra Señora en esta tierra. Una, la de la presencia de su Divino Hijo en la Eucaristía. Otra, la meditación de la cruz. ¿Qué pensamientos, qué cogitaciones y oraciones no haría la corredentora en sus horas de soledad y recogimiento al recordar el patíbulo en que fue inmolado el Cordero de Dios? ¿Cuánto reverenciaría aquella cruz? ¿Cuánto la honraría? ¿Y qué meditaciones sublimísimas no haría a los pies del leño santo en el mismo instante en que moría el Salvador? ¿Y hasta qué alto grado inimaginable no se habría elevado en ella el espíritu de sufrimiento, el espíritu de cruz, convirtiéndose para nosotros en un luminoso ejemplo de alma crucificada? Realmente son palabras muy luminosas, podríamos decir, y en las cuales nosotros podemos ver cómo, recorriendo a ella, que es el ejemplo de alma crucificada, nosotros encontraremos verdaderamente fuerzas para poder y energía para poder ir por este camino tan luminoso también, que es el camino de la cruz.
¿Y no les parece a ustedes que este Jueves Santo, y después de haber hecho esta meditación, sería verdaderamente un buen momento para, recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacer un examen de conciencia y también un serio propósito de enmienda de vida, dejando de lado todas aquellas faltas que nosotros podamos cometer, aquellos desvíos, aquellos caprichos, para transformar nuestra vida, transformar nuestra existencia como en un continuo acto de reparación de todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Verdaderamente sería un muy buen momento en estos días poder sacar el tiempo y meditar profundamente en qué propósitos puedo hacer, cómo puedo enmendarme de mis pecados para asemejarme cada vez más a aquello que Dios nuestro Señor espera de nosotros. Así que pidamos esa gracia de tener un corazón dispuesto para entregarnos íntegramente a abrazar la cruz y abrazar el camino de la virtud, el camino de la humildad, de la obediencia. En pocas palabras, en la santidad, abrazar la santidad y podamos de esa forma hacerle verdaderamente compañía a Nuestra Señora, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, también al pie de la cruz. Que en el momento que meditemos y veamos incluso algunas imágenes donde nos encontremos a nuestro Señor crucificado, a Nuestra Señora al pie de la cruz, que también podamos nosotros imaginarnos ahí, en ese lugar, y que nuestra vida verdaderamente sea estar ahí, al pie de la cruz, para de esa manera, con ayuda de la gracia y la ayuda de Dios, verdaderamente alcanzar esa santidad a la cual todos nosotros estamos llamados. Y es así como vamos a rezar una salve a la Santísima Virgen María, poniendo todas estas intenciones, para que a través de su intercesión, que ella es nuestra Madre y quiere siempre interceder por nosotros, que sea a través de esa intercesión que nosotros alcancemos todas estas gracias, todos estos dones que necesitamos para mantenernos, como decía, firmes al pie de la cruz. Rezaremos especialmente también en esta salve por todas sus intenciones y por todas y cada una de sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, durante todas estas meditaciones. Espero tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente y prometo rezar de manera muy especial por todos ustedes, por sus familias y por todas sus necesidades. ¡Salve María!